Buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Axel Somesar Córdoba y en esta oportunidad traigo un video tutorial práctico de cómo utilizar React. Em, React básicamente es una librería para construir interfaces de usuario. Cabe aclarar aquí que es una librería y no un framework como tal. Entonces vamos a tener que instalar otras cosas para poder acompañar esa librería y construir nuestra aplicación. Entonces vamos con él. Lo primero que vamos a utilizar un comando que se llama create react app. Este comando nos va a ayudar a crear un boilerplate, a instalar un boilerplate para poder trabajar lo que es una aplicación de React desde cero, pero con las cosas necesarias, con lo mínimo que necesitamos para empezar y abstraído. Entonces vamos a poner que nuestra aplicación se va a llamar React Developer 1. Entonces acá vamos a ejecutar el comando y está instalando nuestra aplicación. Bueno, entonces dice aquí instalando React, React DOM y React Scripts. Eh, entonces básicamente esta documentación para este comando ustedes lo pueden ver aquí en esta página que se llama createreactapp.dev. Entonces aquí pueden ver cómo funciona. Aquí está la documentación y qué cosas contiene, ¿verdad? Utiliza lo que es Slint, Babel, también crea un repositorio de Git local, obviamente. También utiliza lo que es Webpack para el servidor, el dev server. Entonces, todas esas cosas se pueden configurar. Entonces, pueden ir a ver a la documentación. Si ustedes saben Babel, Webpack u otra de estas tecnologías, ¿no? También otra cosa que vamos a utilizar va a ser el React DOM, el React Router, perdón. Y también lo que es Bootstrap. Vamos a utilizar Bootstrap para maquetar nuestra aplicación. Entonces, esas son las cosas que vamos a utilizar. Entonces acá sigue instalándolo. Ya inicializó el repositorio Git y de ahí solo va a instalar dependencias. Entonces ya está. Nosotros podemos ahora, aquí nos sugiere que podemos entrar a la carpeta React Developer 1. Entonces entramos. Aquí adentro están un README, los node modules, el package JSON y el source y el public. Bueno, entonces vamos a ir primero con vamos a abrir esta carpeta en Visual Studio Code con el comando code espacio punto. Entonces aquí se nos abre la aplicación, ¿verdad? Perdón, el entorno de desarrollo que es Visual Studio Code. Entonces vamos a abrir una terminal acá adentro. Vamos aquí en esta parte de acá, solo quiero poner un checklist que es el que voy a manejar para hacer este video. Ya está. Entonces en el README. Bueno, entonces es prácticamente esto. Voy a cerrar esa consola y voy a trabajar con esta de acá que tiene el Visual Studio Code. Bueno, lo primero que puedo hacer es iniciar la aplicación para ver qué hay, ¿no? Antes de esto, mejor dicho, bueno, ya la voy iniciando la aplicación, el React. Eh, entonces vamos a ver. Esta es la aplicación que viene en el boilerplate. Vamos a editar esto y vamos a ir haciendo nuestra aplicación. Primero de esto voy a cerrar acá y voy a quitar el servidor web. Y ahora lo que voy a hacer básicamente va a ser voy a configurar un debugger porque quiero correr esto eh, aquí con debugger para ir viendo ciertas cosas. Entonces acá vamos a ver, esta es Launch Chrome. Esta es una configuración de debugger de Visual Studio Code y este puerto es el 3000 en realidad. Entonces eso es lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo vengo, inicio la aplicación y la abre aquí en este navegador, ¿verdad? Este es Brave Browser, pero lo que voy a hacer yo es que voy a cerrar este y voy a correr mi configuración acá. Ya con esta configuración, lo que hago es venirme a esta parte de aquí en el Run and Debug, en esta tab de acá, y escojo la configuración que acabo de añadir. Entonces, el tipo es PWA, que significa Progressive Web App, Launch y Launch Chrome against localhost. Y le pongo aquí la URL y también dónde está mi archivo fuente. Bueno, entonces voy a hacer eso primero y me va a lanzar una instancia de Chrome, la cual va a estar unida para hacer el debugger, ¿verdad? Con esta aplicación que estoy editando. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Tenemos los no modules y la carpeta public donde está el archivo index.
el cual tiene ciertas cosas y tiene, esto es importante, tiene un div con ID root. Aquí es donde vamos nosotros a enlazar nuestra aplicación de React para que se renderice en este div. Entonces ahí cuando ustedes corren el comando pueden ver además este tipo de comentarios que hay aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. En la carpeta source está nuestro código fuente, que de hecho no necesitamos mucho, necesitamos, en vez de esto, necesitamos hacer otras cosas. Pero primero, antes de editarlo, algo que deberían de instalar, que vamos a utilizar en este tutorial, es una extensión que se llama React Snippets, se llama React Simple Snippets, Simple React Snippets se llama. Esto nos va a ayudar a hacer a escribir código más rápido porque lo vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces bueno, vamos a aquí la dejo otra vez en pantalla. Simple React Snippets, muy buenísimo, buenísimo. Bueno, ya con esto voy a empezar a editar la aplicación. Aquí tenemos código fuente. Iba a borrar todo esto, pero en realidad lo voy a dejar así como para editarlo. Entonces, primero lo que vamos a hacer nosotros es abrir otra consola y vamos a instalar dos cosas. Vamos a instalar Bootstrap y también vamos a instalar lo que es el React Router. El React Router nos va a servir para poder hacer rutear nuestra aplicación, crear diferentes páginas y decirle cuando vaya a esta ruta renderice tal componente. Otra cosa que vamos a hacer es eso: install npm install react router DOM en la versión 6. Eso es lo que vamos a instalar, que eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Esta es la página de React Router para que puedan ver la documentación. Nosotros vamos a dar un uso particular en esta aplicación y ya está instalado. Podemos ir a verificar esto aquí al package.json y aquí está Bootstrap y aquí está React Router. Entonces listo. Ahora lo que vamos a hacer es editar nuestro index. El punto de entrada de la aplicación de React es este index.js que está acá. Este lo que hace es renderizar nuestra aplicación de React, lo que le mandamos en el método render de este root, que este root es un root que fue creado a partir del div que estaba aquí en public index HTML. Entonces lo que hacemos es traerlo para acá y a partir de este método createRoot después podemos utilizar .render y enviarle todos los JSX que nosotros queramos. Esta es una etiqueta JSX que son características de React. Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser acá declarar ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo nuestras rutas. Entonces en esta aplicación vamos a primero importar lo que es vamos a quitar este index css, esto lo vamos a dejar. Vamos a importar lo que es el router. Entonces vamos a dar import browse router de React Router DOM. Entonces vamos a importar ciertas cosas también, routes y route. Entonces acá ahora lo que vamos a hacer es declarar, bueno, devolver un JSX de browser router, esto, y ahora vamos a declarar las rutas. Eso se hace con el elemento routes. Y adentro de esto hay cada elemento root, pero este en realidad solo no lleva etiqueta de cierre, se puede poner así. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear la ruta que es la raíz. Entonces vamos a crear con el atributo path, vamos a renderizar un elemento. En el elemento acá se le puede enviar lo que es un elemento, un componente de React, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, donde dice que parsing error, pero lo vamos a dejar así. Vamos a crear dos rutas, una que es la carpeta, la ruta raíz, y la otra es una ruta cualquiera que no está declarada.
Y aquí vamos a renderizar otro elemento. Entonces vamos a ir borrando las otras demás cosas que no necesitamos, como por ejemplo index CSS, no lo necesitamos, app test lo vamos a dejar, este app no lo necesitamos tampoco, lo borramos. Y acá dice también app CSS, también tampoco no lo necesitamos, perdón. Entonces este logo tampoco lo necesitamos. Y ya está, ya tenemos nuestra... solo lo que necesitamos. Entonces ahora aquí en source lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta components. Y vamos a crear otra carpeta que se llame roots. En esta roots vamos a agregar lo que es una ruta home. Entonces vamos a poner home root.jsx. Vamos a poner, ahí está. Entonces ahora vamos a importar otra vez. Import React. Creo que aquí está. Con estos snippets, ¿verdad? Import React from React. Entonces lo que necesitamos básicamente es, a ver, import React. No era ese, es este de acá. A ver, sí, aquí está bien. Ah, bueno. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ahora utilizar otro snippet. Nosotros necesitamos para esta ruta, necesitamos algo que se llama un stateless functional component, y vamos a necesitar los snippets. Entonces la sigla es SFC. Un stateless functional component es el siguiente, es un componente que es una función pero no tiene estado. Entonces vamos a ir viendo eso. Bueno, aquí entonces vamos a declarar home root y no va a recibir nada, ninguna props, y acá vamos a renderizar lo que es un navbar. Va a ser, primero vamos a poner un header y ahora vamos a poner un main, una etiqueta main. Bueno, aquí iría un componente que se llama navbar, que no lo hemos creado, y básicamente después irían cierto tipo de cosas de divs y con Bootstrap, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahorita esas cosas. Vamos a crear ese layout que es container. Esto tiene una row y esto a su vez tiene una call, y aquí iría un h1 con una clase h1, la cual diría this is the home page. Vamos a poner listo. Entonces acá ya aquí tenemos nuestro home root, y eso es lo que vamos a renderizar cuando nos vayamos a la carpeta, a la ruta principal. Entonces vamos a hacer esta parte de acá, vamos a cerrar esta etiqueta porque esto es un elemento de red. Obviamente aquí nos dice que no está definida, entonces aquí vamos a darle import home root y listo, ya está. Ahora esta parte de acá ya nos dice que la aplicación corre bien. This is the home page. Entonces ahí está. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es este app test. Lo voy a borrar, porque tampoco lo necesito. Ok, entonces una cosa que tenemos que hacer antes de todo para poder que se renderice, porque como pueden ver aquí no hay nada de estilos porque no estoy utilizando Bootstrap todavía, los estilos de Bootstrap. Aquí están los estilos. Bueno, aquí está el container y todo eso. Bueno, todavía no los estoy utilizando, entonces voy a importarlos. Import, voy a abrir aquí, voy a poner bootstrap dist.css, bueno, slash css, bootstrap, así. Y ahora voy a importar el JavaScript, que es import bootstrap dist js y el bundle. Este es el que voy a importar. Ahí está. A ver, entonces aquí este es .css y este es .js. Ahí está. Entonces ahora ya cambió el estilo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser definir, por ejemplo, el componente navbar. Entonces aquí en components vamos a ir a navbar.jsx. Sí, podemos definir el componente. Vamos a hacer el nothing root mejor.
aquí está el navbar, pero eso todavía no lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro que se llame nothing root, porque dejamos la ruta en blanco y mejor que pongámosle algo, porque si no se nos va a olvidar después. Entonces import react, vamos a importar react, ya este es otro state functional component. Entonces vamos a poner acá, se llama nothing root, que es cuando no encuentro una ruta, entonces le va a mostrar lo que le pongamos nosotros aquí. Entonces primero vamos a poner un header, el cual va a tener algo adentro, que va a ser un dumbar, que todavía no lo hemos hecho. Va a ser una etiqueta main después, y aquí dentro va a tener un container, va a tener una row, va a tener una columna, y después va a tener un h1 con una clase h1, la cual va a decir there is nothing here. Vamos a poner algo así. Sí, creo que sí. There is nothing here. Bueno, entonces ahora ya tenemos este componente, nothing root. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Que cuando no encuentre la ruta, bueno, aquí obviamente me dio error. Ahí está, no lo he importado, entonces import nothing root y ahí está. Listo. Entonces ahora ya nuestra aplicación va corriendo bien. Y por ejemplo, si nosotros venimos a la ruta, al root del proyecto, es decir, si le ponemos después otra ruta, por ejemplo, hola, nos va a mostrar que there is nothing here. Entonces podemos ponerle cualquier cosa, y eso es lo que hace este asterisco de aquí, que al no encontrar la ruta, entonces renderiza ese componente que se llama nothing root. Bueno, entonces ahora si podemos proceder a crear el componente navbar. Entonces ahora vamos a importar import react, vamos a darle aquí con los snippets, import react primero. De ahí lo que vamos a importar también, creo que vamos a necesitar los import link del router. Entonces aquí están. Y ahora vamos a hacer otros tightest functional component. Entonces vamos a poner sfc, vamos a dar tab, y ahora ya tenemos aquí, ¿verdad?, el snippet. Entonces primero vamos a poner el nombre navbar, de ahí las props no recibe nada, no creo que necesitamos ponerle nada. Vamos a poner ahora, en vez de un fragment o un componente vacío o una etiqueta vacía, vamos a ponerle un nav, porque vamos a utilizar el nav de Bootstrap. Entonces aquí en realidad lo que vamos a ir a hacer es ir a traernos el nav de Bootstrap, el navbar. Entonces aquí en documentos vamos a escribir navbar y vamos a traernos uno de estos no, o sí, bueno, de estos está bien. Vamos a copiar este. Entonces acá vamos a sustituir esta parte de acá y vamos a guardar, pero va a dar un error. ¿Por qué? Porque en React las clases, bueno, el atributo class en realidad se llama class name, entonces eso lo vamos a cambiar. Vamos a poner aquí class name. Entonces aquí le vamos a dar sustituir todo en realidad. Ahí está. Vamos a ver. Class por class name. Y vamos a darle aquí que la palabra exacta. Listo. Entonces ahora sí. Ahora solo falta esta parte de acá. Este HR debe tener una etiqueta de cierre. Y este input también debe tener una etiqueta de cierre. Y listo. Ya está. Entonces ahora vamos a ver algo. Bueno, todavía no la renderiza, y lo que vamos a hacer es que vamos a renderizarla en el main aquí. Entonces primero vamos a importar el navbar. Entonces aquí lo importamos y ahora ahí está, listo. Entonces ahora vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí está el navbar. Y vamos a hacer lo mismo también con lo que es el nothing. Entonces vamos a ir acá y aquí está el navbar ya.
pero lo vamos a editar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí que es dark, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle también el navbar brand, está bien, home le vamos a poner, pero aquí vamos a utilizar lo que es, en vez de esta etiqueta A, vamos a utilizar el link que importamos que no lo estamos usando. Entonces vamos a poner aquí una etiqueta link. Esta etiqueta link lo que nos va a ayudar, que es de React Router, nos va a ayudar a hacer las rutas, ¿verdad? O enlaces, mejor dicho. Entonces aquí con con el atributo que se llama to, lo vamos a poner aquí home. Listo, entonces la clase la mantenemos como tal. Aquí le ponemos class name y ya estuvo. Podemos borrar este de acá. Ahí está. Entonces ahora se mira así. También lo que tenemos que poner acá, navbar span, bg dark, navbar dark. Para que así es. Ahora sí, está bien. Este buscador lo vamos a eliminar de acá porque no lo necesitamos. Vamos a ver. Eso está como por acá. Another action, search. Este form que está acá lo vamos a eliminar. Y también vamos a eliminar este disable que está acá. Y aquí están algunas drop downs y cosas así, ¿verdad? De Bootstrap. Pero esto no lo necesitamos tampoco. Solo necesitamos definir unas cuantas rutas. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes pueden ver es nav item y después un elemento li, nav item y después un nav link. Entonces yo el nav link lo voy a eliminar y aquí voy a poner un elemento link del React Router DOM. Y aquí tengo que poner to en esta parte de acá para decirle que hay una ruta que se llama vamos a ver counter primero, counter. Vamos a hacer varios componentes hoy. Bueno, entonces ahora el class name sería navlink. Lo voy a copiar de acá para no estar escribiendo. Y listo, ya está. A ver, esta parte de acá, sí, esto lo puedo eliminar y ya está. Entonces aquí solo debería haber link, nav item link. Ok, aquí no le puse nada adentro, tiene que ser counter. Y esto nos va a llevar a /counter. Bueno, si se pueden fijar, aquí en este momento no tiene la navbar. Y es porque en cada página o en cada ruta debemos de ponerle lo que es, y aquí parece there's nothing here, porque no tenemos una ruta, una página ruta definida para lo que es este counter, ¿verdad? Entonces la vamos a definir ahorita. Aquí en ruta vamos a poner otro nuevo archivo que se llame counter root.jsx. Entonces vamos a acá. De hecho lo que vamos a hacer, vamos a copiar esta parte de acá y lo vamos a pegar. Es lo único que vamos a cambiar, es esto nothing, que diga se llama, aquí se llama counter. Ok, entonces esta parte de acá la voy a eliminar, esto de acá, listo. Acá va a ir otra vez el navbar. Eso es lo que hace falta definir. Bueno, primero lo voy a importar. Import navbar. Y ahora sí, me hago un elemento navbar y eso va a renderizar y reutilizamos nuestro navbar. Listo. Entonces ahora pueden ver que cuando nosotros venimos a home o a counter, a ver, porque no funciona counter root. Porque counter root no lo tengo definido en el index, en esta parte de acá. Entonces acá tengo que poner otra ruta que es esta, counter root, y en vez del path tiene que ser counter. Ahí está. A ver, esto no lleva. Counter root es lo, perdón, si lleva, lo que tengo que hacer es importar counter root. Counter root, ahí está. Hoy sí. Entonces acá está homepage, aquí está counter. Entonces para cada página eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer home y vamos a hacer un elemento más de la navbar. Bueno, ya está esa parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser definir otras rutas de nuestro interés aquí en el navbar. Entonces vamos a duplicar esto y vamos a poner una ruta que se llama list albums.
Después vamos a ir creando los componentes. Vamos a poner list album class. Aquí este se llama list albums. El otro se va a llamar list album class. Vamos a hacer un componente para este y para este. Vamos a hacer, uno va a ser de clases y el otro va a ser funcional. Ya vamos a ver eso. Entonces, y el otro va a ser list post, que vamos a ver si nos queda tiempo de hacerlo. List post. Entonces, ya teniendo esto, aquí tenemos las cosas, pero si ustedes ven, cuando le damos a este list post, por ejemplo, o los otros que list album o list album class, no aparece nada, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos definidas las rutas en nuestro index. Entonces ahí tendremos que definir las rutas, pero para definir las rutas primero necesitamos definir las páginas, es decir, home road, nothing road y así. Entonces, listo, con eso ya está, ya podríamos cerrar navbar. De ahí solo sería poder llamarlo en estos componentes. Así, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a crear primero list albums root.jsx. Este va a ser uno de los primeros. Aquí home root, en vez de home root se va a llamar list albums. A ver, perdón, que aquí era home, lo teníamos que cambiar, lo haber cambiado por sustituido por list albums. Ahí está, listo. Entonces ahora podemos guardar y este lo podemos incluir aquí en el index.js. Entonces acá podemos hacer esto. Ahora vamos a importarlo. List albums root. Entonces acá lo ponemos acá y le cambiamos la ruta. List albums. Listo. Entonces nosotros venimos a home, está bien, aquí está counter que ahora ya no tiene nada. List album dice this is the list album page y así vamos. Voy a cambiar la navbar la voy a cambiar, le voy a quitar el container fluid para que el contenido esté centrado. Ahora me gusta más. Y ahí está, vamos a ver si sirve lo que es el responsive, está bien. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo que es a ver, navbar, listo. Aquí falta el navbar. Bueno, primero tendré que importarlo, ¿no? Import navbar. Y ahora navbar sería dentro de header. Listo. Ahora cuando ponemos cualquier cosa de ruta, ya renderiza la navbar y podemos ir a nuestros otros menús. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo podemos seguir avanzando con nuestra aplicación. Vamos a hacer un componente que se llama counter, el primero que habíamos definido aquí en counter root. Entonces aquí esto lo vamos a cerrar y vamos a definir acá adentro lo que es el counter. Vamos a renderizarlo, mejor dicho, aquí adentro. Entonces primero lo que vamos a hacer es definir un componente, el cual se va a llamar counter.jsx. Counter. Vamos a hacer un contador. Este es un contador, es un ejemplo bien sencillo de React. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es poder renderizar lo que son una fila y varias columnas que van a tener varios botones para ver los estados de cómo en React se manejan los estados de una aplicación. Entonces eso lo vamos a ir haciendo y después vamos a ir a hacer los otros dos componentes, bueno, los tres, que serían list routes, list albums, list album class y list post. Eso vamos a llamar a una API que después en su momento cuando lo hagamos lo voy a explicar. Bueno, primero aquí tenemos lo que es este componente. Vamos a aquí hacer a import de React. Import React, vamos a ver dónde está. Import React with component with
React and Component, y aquí hay varios snippets para poder escoger, ¿verdad? Entonces, pero yo la verdad lo que voy a hacer es import React. Aquí vamos a utilizar un componente funcional, pero vamos a poner FFC. FFC es el snippet para un componente funcional que no es una arrow function, sino que este es una función normal, la cual sí tiene this. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Primero vamos a poner el nombre del componente, que se llama counter, pero con mayúscula al principio, counter. Props, si recibe props, vamos a poner acá, no lo vamos a destructurar todavía. Bueno, de hecho no lo vamos a estructurar. Y vamos a ahora renderizar lo que es un fragment. Estas etiquetas así vacías es algo que se llama fragment, o también se puede hacer de esta forma, fragment, y el fragment es como un elemento vacío, es algo así, y es casi lo mismo, ¿verdad?, que poner las etiquetas vacías, solo que sin eso de estar importando, haciendo import y cosas así. Vamos a poner ahora un botón el cual tenga un class name, btn. Esto son las clases de Bootstrap, primary, btn, largo, large, grande, pure 4. Ok, y aquí vamos a poner, este va a ser reset, y vamos a crear otros dos botones más. Uno es un menos y uno es un más. Lo único que van a diferir es que el menos es danger y el otro es un success. ¿Por qué no? Entonces, después de eso, lo que necesitamos son varios spans, porque vamos a renderizar una cuenta. Vamos a hacer un counter, el cual cuando uno apriete, el usuario apriete el menos, va a restarle un 1 a un número, que eso ya lo vamos a hacer en el state. Solo vamos a primero hacer esta parte para poder ver que se renderiza el counter. Bueno, todavía no lo hemos llamado, obviamente, entonces no va a pasar nada. Entonces en esta parte de acá vamos a hacer un import del counter. Import counter, sería counter, ahí está, counter, desde componentes counter, listo. Entonces por lo menos ahora no pasa nada. No va a pasar nada. Counter is defined by never use. Claro, obviamente, porque no lo he puesto acá. No, counter. Ahora sí. Aquí está el reset, el menos y el más. Bueno, entonces en este counter, aparte de eso, lo que vamos a renderizar también va a ser, por ejemplo, aquí vamos a poner un span que tenga un espacio. Vamos a poner una entidad HTML no blank space. Así. Vamos a hacer eso y aquí vamos a renderizar el número. Bueno, de hecho vamos a poner como por acá. Y después aquí vamos a poner un h2.h2 que tenga un count. Bueno, en realidad va a ser un número que empieza a empezar en 0. Ahí está. A ver. Sí, claro que sí. Bueno, listo. Entonces ahora con esto, lo que nosotros vamos a hacer es, de hecho esta parte la voy a quitar el fragment, lo voy a dejar así un elemento vacío. Listo. Bueno, y acá vamos a poner de flex, display flex, justify content center. Esta es una utilería de Flexbox que trae Bootstrap para centrar los elementos. Entonces aquí ya lo centramos. Si no hubiéramos puesto eso, bueno, lo voy a dejar así. Entonces no estarían centrados. Ahí está, están centrados los elementos. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a declarar el estado de este componente funcional utilizando algo que se llaman los React hooks. Entonces vamos a poner acá lo que es un count. Bueno, de hecho vamos a utilizar un snippet. Hay un snippet que se llama useState snippet. Le damos tab y ahora vamos a poner count. Volvemos a dar tab y aquí le ponemos el valor por defecto, que va a ser un 0.
y este me dice que no está definido, entonces lo vamos a importar de acá, destructurándolo. ¿Listo? Ahí está. Entonces aquí, en vez de esta parte de aquí, de este 0, vamos a renderizar count. Ahí está. setCount todavía no lo estamos usando, pero ya lo vamos a empezar a usar. Entonces, vamos a definir ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, este PR4 no lo necesito, este no pongo. Son el primero. Ahí está, se le puede hacer clic. Bueno, lo que vamos a definir ahora va a ser cómo nosotros vamos a darle que cuando le demos al menos, este 0 se reste 1, y cuando le demos al más, que este 0 se sume 1. Bueno, este número, cualquier número que sea. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, aquí vamos a ponerle 2 espacios a cada lado. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es hacer nuestras funciones. Vamos a poner una que se llama increment count, la cual va a ser una raw function, la cual va a llamar a setCount, que a su vez va a aceptar una función la cual me va a traer el previous count. Así es como se utilizan los hooks. Si ustedes llaman a setCount y le mandan una función, esa función toma como parámetro el estado anterior. Entonces aquí lo pueden usar después para calcular el nuevo estado. Aquí sería increment, este es increment, entonces vamos a darle 1. Vamos a crear otra que se llama decrement count o decrement count, y lo que vamos a hacer es restarle 1. Entonces vamos a crear reset también, va a ser una raw function, la cual se va a llamar reset count, y esto va a ser una función la cual establezca el count a 0. Listo, entonces aquí vamos a hacer esto, y ahora vamos a poder llamar en el onClick, aquí está nuestro método, vamos a poder llamar el reset en reset, claramente. Entonces aquí lo podemos llamar así, listo. Este decrement lo podemos llamar acá, bueno, lo ponemos aquí, decrement count, y luego acá en este onClick vamos a poner lo que es increment count. Listo. Entonces ahora cuando nosotros presionamos el botón, se maneja lo que es el estado, ¿verdad? De esta aplicación, de este componente, mejor dicho. Entonces el reset lo setea a 0, y como pueden ver, solo modifica lo que es el contenido de H2. Listo. Entonces de esta forma es así. Count lo que regresa es el estado inicial, y con setCount nosotros establecemos el estado, y por eso hacemos una función que se llama increment count, la cual es un arrow function que establece setCount. Entonces setCount lo utilizamos como forma de función también para poder traernos la cuenta previa, ¿verdad? En vez de utilizar directamente este de acá, porque esto a veces puede ser asíncrono y no queremos problemas. Entonces está bien esa parte. Entonces ahora lo que vamos a poder hacer, en realidad es ponerle un espacio, porque se mira como que acá hay algo raro. Bueno, vamos a hacer una row, y .call y br, y ahora sí se va a poner por acá. Listo. Entonces este es el primer componente que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer la parte de list albums. Entonces, como pueden ver, bueno, estos todavía no están funcionando, no los hemos creado. List albums ya lo creamos. Vamos a crear las otras dos rutas. Entonces este lo podemos poner acá, y este también lo vamos a quitar. Entonces vamos a la parte buena del video, la cual es crear los otros tres componentes: list post y list album class root. Y aquí va a decir class, y este va a ser list post. Vamos a hacer una variación de este, va a ser el mismo componente, pero lo vamos a crear como componentes clases,
y el otro lo vamos a crear como componente funcional con los hooks, como acabamos de hacer con el counter, para explicar ciertas cosas de los componentes de React. Bueno, entonces, primero que nada vamos a crear las rutas, obviamente, porque necesitamos las rutas para trabajar. Entonces aquí va a estar esta parte, se va a llamar list album class root. Sería file.este.jsx. El otro sería también list post. Y vamos a crear la ruta también. Esta cosa, .jsx. Ahí está, listo. Entonces ahora nosotros vamos a venir acá en list album class root. Pues vamos a prácticamente copiar lo que tenemos acá para no estar volviendo a escribir. Y prácticamente en este le vamos a agregar class y le agregamos class. Listo. Album class page. Uy. Aquí sería class. Listo. Ahí está. Y lo mismo para lo que es list post. Vamos a pegarlo acá. Esta parte de acá la vamos a sustituir por list post. Y esta parte de acá, list post. Ok, bueno, entonces ahora, ya que están las rutas creadas, nosotros vamos a poder importarlas. Vamos a dar import list y el otro va a ser import list y va a ser list post, que por acá está. A ver, no me dijo list post. No me ofreció el autocompletado, a saber por qué. Entonces acá list post from roots, from bueno, este no es así, sino que es roots. Y ahora list post. Listo. Y ahora acá ya está este de acá y este de acá. Entonces vamos a ver qué tal. Está home hecho, counter está hecho, list albums, list album class y list post tiene list post dentro, que acá debería ser este. Tiene la misma ruta al parecer, porque aquí list post. Ahí está. No tiene la misma ruta, sino que no lo había declarado bien. Creo que en el navbar eso está declarado mal. Este es list post. Y ahora debería de servir la ruta. Exactamente, ahí está. Podemos ver acá en la cómo va cambiando la ruta. Entonces ahora vamos a proceder a crear estos dos componentes. Bueno, vamos a explicar algunos conceptos primero aquí en este componente de counter para entender cómo funciona algunas cosas, ¿verdad? A ver, necesitamos saber cómo nosotros podemos no sé si hacerlo acá, pero vamos a ver. No, vamos a crear no, sí, lo voy a hacer acá. Hay un hook que pues, es para poder hacer el ciclo de vida de los componentes, pero mejor lo voy a explicar en el otro componente, porque aquí, o sea, sí va a estar fácil, pero en realidad necesito crear el otro componente. Bueno, entonces primero vamos a ir con lo que es el vamos a ver funcional o no funcional. Creo que vamos a primero a crear el que tiene clases, porque acabamos de crear un funcional. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí sería lo que es list albums class.jsx. Ahí está. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es importar React y IMR. A ver, ahí está. Ahora vamos a utilizar lo que es el snippet CCC, que es Class Component with Constructor. Entonces le vamos a dar tab y aquí nos crea un snippet de lo que es la sintaxis que debe llevar un componente tipo clase de React. Entonces vamos a ver. Primero vamos a darle nombre al componente. Este se llama list album class. Vamos a hacer lo que es vamos a definir lo que es el estado, solo que el estado en realidad solo va a llevar
ciertas cosas. Algo que se llama items, que es un arreglo. Vamos a renderizar unos ítems y vamos a ponerle algo que se llama window width. Bueno, aquí en el return vamos a poner esta parte de acá, que es a ver, que es vamos a renderizar prácticamente un contenedor primero. Punto container. Después de esto vamos a renderizar punto row. Y después de esto vamos a renderizar un punto call, obviamente. Bueno, lo guardamos. Y acá en este constructor vamos a poner lo que es this.state. Y acá window width tenemos que dar un valor por defecto. This. A ver, perdón, no es aquí, este es, puede ser cualquiera en realidad, la verdad, ya sé cuál, window.innerWidth. Este va a ser el valor por defecto, sí. Component is not defined, nos dice acá, entonces vamos a poder importarlo, estructuramos acá y listo, ahí está component importado. Entonces esto básicamente es un componente de clase, lleva un constructor, lleva aquí lo que es super para llamar al constructor de component y se le pasa props. Aquí es donde se definen las props, en vez de en las funciones obviamente los toma como parámetros, pero aquí lo toma como parámetros el constructor, ¿verdad? Entonces aquí definimos el estado y necesitamos ciertas cosas. Primero vamos a maquetar, antes de hacer la funcionalidad vamos a maquetar lo que es la parte del renderizado. ¿Qué cosa vamos a hacer? Bueno, primero lo que queremos hacer en esta parte de acá es llamar a una API, ¿verdad? Para renderizar los álbumes. Por eso se llama list albums. Porque vamos a utilizar JSON placeholder. Acá esta es una API la cual es gratis, de consumir gratis. Entonces nosotros vamos a llamar a este /albums. Entonces vamos a hacer ciertas cosas, vamos a renderizar ahí, está bien. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a maquetar lo que es nuestra página, ¿verdad? Entonces necesitamos prácticamente 3 filas. Entonces vamos a poner acá que esto así, va a ir así. Necesitamos 3 filas. Aquí vamos a ponerle algo que se llama un span y vamos a poner window width, que aquí vamos a este window width lo voy a utilizar para explicar ciertas cosas de particulares de React, ¿verdad? Entonces aquí vamos a renderizar lo que es this.state.windowWidth. Listo. Entonces si nosotros vamos al Chrome, donde estamos en nuestra aplicación, list album class, creo que es este de acá. Bueno, aquí todavía no se renderiza nada, a pesar de que ya creamos el componente, pero como vamos a queremos ver los cambios que vayamos creando, entonces lo tenemos que declarar acá. En vez de esto que vaya acá, este h1, lo que vamos a hacer es renderizar nuestro componente. List album class obviamente no va a estar definido. Y ahí está. Ya está definido y aquí está nuestro window width. Bueno, entonces en esta parte de acá necesitamos, aparte del window width, que por cierto, eso es lo que vamos a explicar, que si nosotros por ejemplo hacemos un resize sí, hacemos un resize de la ventana, este valor no se actualiza, entonces vamos a hacer que se actualice. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá lo que es un input, porque vamos a buscar cosas. Bueno, primero vamos a hacer la tabla mejor, porque tengo que ver qué tipo de datos va a ser lo que vamos a renderizar. Entonces vamos a ir a traernos una tabla de Bootstrap. Aquí está table. Entonces vamos a ver aquí una table dark. Creo que esta me gusta. A ver, table dark. Entonces al parecer lo primero que tenemos que hacer es va a ser una table, class table, ajá. Entonces para hacerla dark tiene que ser así. Entonces eso lo vamos a poner acá. Ahí está. Listo. Entonces ahora no se va a renderizar porque aquí hay 3 puntitos al parecer, o dice
Sí, claro que no tiene que llevar ciertas cosas en la tabla. Entonces, lo que tiene que llevar una tabla básicamente es un t-head. Ese t-head aquí adentro va a llevar lo que son una t-row, bueno, una fila, y de ahí va a llevar elementos th. Esos elementos th son para poder ubicar lo que son nuestros headers de la tabla. Entonces vamos a ver scope, le voy a poner que esto es una columna y le voy a poner que el contenido de este header se va a llamar id. Entonces primero vamos a hacer eso. Entonces de ahí lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esto. Me gusta duplicar cosas, entonces listo. Si se pueden fijar aquí en este JSON placeholder, lo que vamos a tener son álbumes, ¿verdad? Entonces tiene user ID, title. Entonces esas title, perdón, el título. Entonces eso es básicamente lo que voy a hacer acá. Voy a renderizar eso. Title. Listo. Entonces en esta parte ya tengo aquí lo que son perdón, aquí creo que lo hice mal. Puse 3 filas y en realidad solo eran 2. Perdón, una. Y eran 3 columnas. Ahora sí, aquí está. Entonces después del t-head va algo que se llama t-body, en el cual yo voy a renderizar aquí dentro esta parte de los this. Bueno, aquí sería así. This.state.items. Eso es lo que voy a renderizar. Y si existen, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un map. This.state.items. Bueno, y aquí no existen los items, en realidad si existe length. Entonces aquí voy a hacer un map, el cual este map por cada item, yo voy a hacer algo así. A ver, aquí está. Entonces esto lo que voy a retornar es esta parte de acá. Retornaría falta otra cosa después acá. Aquí tengo que devolver un JSX también. Y vamos a definirlo ahorita, de hecho. Entonces, esta parte de acá, vamos a definir un tier que va a estar vacío, porque de hecho más bien eso es lo que vamos a hacer cuando esté vacío. Tier. Aquí va a estar tr. Y dentro de este va a estar un td. Y va a decir no data. Bueno, va a ir en minúscula y aquí va a ir así. Y ahora aquí le vamos a poner lo que es class name. Vamos a ponerle una clase que se llama TableActive. Y acá dentro vamos a poder, vamos a renderizar esto primero, aunque aquí debería devolver algo para renderizar. Entonces aquí tr, ahí está, tr, td ahora. Y va a haber, en realidad, dos, pero aquí listo. Así está bien. Bueno, entonces aquí dice no data, y si se fijan aquí queda, esta cosa queda como solo en la primera columna. Entonces lo que voy a hacer acá cuando no haya datos, le voy a poner un atributo que se llama callSpan, y callSpan lo voy a definir como 3. Entonces ahora aparece todo acá. Ahora bien, tengo que definir qué datos voy a poner acá, porque por lo menos ahorita no tengo datos. Entonces con los datos ya podemos trabajar, ¿verdad? Obviamente. Entonces lo que voy a hacer primero, antes de seguir maquetando, lo que voy a hacer es voy a traer los datos y voy a ir explicando ciertas cosas. A ver, aquí en el componente yo definí en el estado definí una propiedad que se llama items. Entonces yo quiero traer esta parte, quiero llamar a esta API, la cual devuelve estas cosas de acá, estos álbumes, y los quiero poner dentro de items para después hacer un mapeo y poderlos renderizar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar unas funciones especiales que son el ciclo se llaman como métodos del ciclo de vida de una aplicación de React, o un componente de React, mejor dicho. Entonces son varios. Uno se llama component did mount, el otro se llama component did update, y el otro que voy a utilizar se llama component will mount. Entonces ya voy a ir explicando cuál es cada uno de esos. Primero vamos a traer lo que es los datos, y lo vamos a hacer en un
en el método que se llama component.didMount. Entonces esto es una función, perdón, lo vamos a traer en esta función. Esta función se ejecuta cuando el componente de React ya se montó. Ya vamos a explicar ciertas cosas de eso. Entonces aquí voy a hacer un fetch. Fetch es una API que me permite traer cosas de una determinada API, ¿verdad? Entonces me permite hacer gets y todo eso. Bueno, entonces aquí esto es una promesa. Entonces tenemos que utilizar .then y aquí voy a poner response y response.json. Esto es una función y aquí va otro then que JSON le voy a poner set, bueno, items de hecho sería items, set items. No, perdón, es que aquí estoy utilizando lo que es así con clases. Entonces de esta forma lo que se hace es voy a utilizar el método this.setState y en setState yo le voy a mandar la propiedad que quiero actualizar. Items es igual a, bueno, de hecho lo puedo dejar así porque aquí así está. Listo, y aquí de hecho más bien voy a utilizar un catch solamente para, por si hay algún error ahorita. Catch error, console.error y logueé los errores. Listo. Entonces esta parte de acá lo que hace es traerme el JSON que devuelve esta API y esta parte de acá lo que hace es manejar el error, ¿verdad? Por si llega a pasar algo raro. También hay otro método que se llama finally, pero no lo voy a utilizar. Bueno, entonces acá ahora vamos a poder ver aquí en Network a ver si trajo los álbumes y aquí los trajo, son como 100 álbumes, pero no los renderiza todavía. Entonces vamos a ver nosotros si en esta parte de acá se habrá ejecutado o se habrá renderizado, la verdad no sabemos. Entonces, porque todavía no estamos leyendo el item. Entonces acá vamos a poner que aquí queremos renderizar lo que es el item.id. Trae también lo que es el item.userid y trae otra cosa que se llama el body. Item.title, perdón, body no, title. Vamos a ver. Entonces ahora todavía no lo renderiza. De hecho aquí nos dice algo que tiene una propiedad que está mal, que se llama class, y es esta parte de acá, porque este se llama class name. Class no existe en la propiedad, el atributo class no existe en las etiquetas de React, sino que class name, porque aquí tenemos una palabra reservada que se llama class, entonces no la podemos utilizar. Entonces aquí está, todavía no lo renderiza. Items.length, ajá. Entonces acá habría que ver por qué este items no se está, no sé si se sobreescribe la función, entonces por cualquier cosa le voy a poner aquí JSON. Listo. Sí, está bien. Ajá. Y tendría que... No me sale ningún error. Pero sí trajo los álbumes. Y aquí al parecer no los renderiza. T-body, ajá, y no data. Pero esto es si tiene length. Sí, tiene que tener length. Y este es component.didMount. Component.didMount. Sí, yo digo que está bien. Bueno, ya sé lo que pasa. No aparece no data, pero al parecer sí hay cosas ahí dentro. Entonces vamos a ver en esta tabla, a ver qué encontramos. Esta parte de acá, call, no, a ver, esta es la tabla, call,
table. Y aquí en head hay, pero en body no hay nada. Al parecer hay algo malo con lo que estamos haciendo acá. Entonces vamos a terminar de maquetar, ¿verdad? Porque necesita algunas clases. Entonces acá, aquí tenemos lo que es la data. Aquí tenemos que renderizarla. Y lo que pasó acá es que nosotros no tenemos una instancia de return. No estamos retornando estos elementos. Entonces vamos a darle return. Y aquí vamos a poner nuestro JSX. Aquí este R, ajá, aquí está. Listo, ahora sí. Entonces, ahora podemos renderizar esta parte. Aquí me dice que tiene que tener una key prop. Entonces, eso está bien. Cada vez que nosotros rendericemos elementos en React a partir de un map, necesitamos ponerle al primer elemento que retornamos una propiedad key que sea única. Entonces, en este caso el ID es único. Entonces aquí tenemos, aquí están los elementos. Y ahora vamos a ir poniéndole otras cosas a esta tabla. Entonces aquí vamos a ponerle lo que es texto centrado, class name, text center. Ahí está bien. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá. Vamos a ponerle también que este sea scope row. Así está bien. Y ahora se mira de esta forma, pero lo que vemos acá es que esta parte se mira, tiene que estar centrado. Pues no me gusta que ocupe este espacio así, entonces vamos a utilizar lo que es un style para poder poner lo que es el width, el ancho de la columna. Lo vamos a definir acá. Va a ser 5% para cada una de estas. Y la última le vamos a dar un 5% sería 90 en el otro, pero vamos a ver. Vamos a ver con estas dos primeras, si solo ponemos 5 a estas dos, ahí está. Y aquí, ajá. Sí, estos están bien, solo que ahora este sería 30. Yo creo que este más bien, los otros no necesitarían, solo este. Lo único que necesitaría es esta columna que se llama title. Le defino un... No es 30% esto. 60. Pero creo que este es relativo, no es relativo a la pantalla, me parece. Sí, lo voy a dejar así. Bueno, entonces ahora también necesito lo que es el text center. Aquí en el class name voy a poner text center para que se mire bien. Y ahora está centrado. Y vamos a hacer también un buscador. En esta parte de acá vamos a buscar. Vamos a poner acá lo que es un input. Vamos a poner un input que sea tipo search. Y acá adentro va a tener lo que es... no, aquí no voy a hacer el search. De hecho, solo voy a poner el input y class name from control. Porque ya estoy, para no hacer más largo el cuento. Class name from control. Vamos a hacer en el componente funcional. Ajá, entonces acá sería y placeholder search by title. Vamos a poner acá. Sí, diría que está bien. Listo. Ajá. Acá este no tiene espacio, entonces le vamos a poner que tenga un margin bottom de 2. Este también, margin bottom de 2. Ya, este también, margin bottom de 2. A todos. Listo, así se le pone margin. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es hacer esto mismo, pero de manera funcional. Y ya vamos a... No, perdón, tengo que hacer primero esto para enseñarles los demás métodos del ciclo de
del life cycle, del ciclo de vida de los componentes. Entonces ahora vamos a llenar el otro que se llama component did update, el cual pues en realidad lo que vamos a hacer aquí, vamos a verificar de que las props pues no hayan cambiado, ¿verdad? Pero que aquí no estoy enviando props, entonces lo que voy a hacer es que voy a enviar props. Porque sí, aquí va a haber props.url, va a haber una prop que se va a llamar así. Props is not defined, dice. Aquí es this props. Listo. Ahí está, esta parte de acá. Obviamente va a fallar el traer los datos porque le quité la URL, pero aquí en la ruta, le voy a poner una prop que sea así. Y así así se le mandan datos a los componentes. Simplemente se define lo que es el atributo y se le envía lo que uno quiere. Pero hay que usar, o sea, no hay que dejar ahí data tirada que uno no usa. Entonces aquí me aseguro de que estoy utilizando la URL y eso está bien. Listo, entonces ahora aquí voy a utilizar props. Previews, voy a ponerlo mejor. Previews props. Entonces en este método lo que voy a hacer es que voy a verificar que previews props.url sea distinto de this.props.url. Listo. Y si esto es cierto, entonces podemos hacer algo. Aquí se pueden hacer cosas. Y de hecho lo que voy a hacer es esto mismo. Me voy a traer los datos. Si es distinta, pues refresco los datos. Entonces, por ejemplo, si en este caso la URL cambiara, aquí le pusieran otra URL, entonces que fuera dinámico, entonces esto se podría volver a renderizar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es prácticamente utilizar lo que es el otro método que se llama component will unmount. Perdón, el otro método de ciclo de vida. Entonces lo voy a definir solamente component will unmount. Lo defino acá, pero no lo voy a hacer todavía. Voy a hacer algo importante que es voy a definir un método que se llama update window width. Y este método lo que va a hacer es un this.setState, pero no con item, sino que con el window width. Lo voy a actualizar cuando esto pase. Entonces ahí está. Listo. Entonces aquí en component with mount todavía no lo puedo utilizar porque en component did mount, cuando se monte el componente, lo que voy a hacer es añadir un event listener, el cual le vamos a llamar resize, y le voy a poner this.update window width. Le voy a mandar esa función. Pero, antes de hacer eso, primero cuando yo defino una función en un componente tipo clase, tengo que hacerle un bind. Tengo que bindear esto. This.update window.bind. Y bindeo this. Esto siempre se hace para componentes de clase. Y así me aseguro yo de que esto cuando lo llame no voy a dar un error. Entonces, si nosotros, vamos a explicar cuál es la necesidad de esto. Si nosotros vemos esto de acá, this set state is not a function, dice. A ver, ¿dónde está eso? This set state. Pero esto sí es una función. A ver, o es que lo llamé event listener, y el otro es bind. Sí, eso está bien. Y this.setState sí es una función. This.setState, sí, eso está bien.
Ujú. Bueno, this.update window with, sí, este es el mismo. JSX 10. Este dice que no existe, dice. Qué raro. 10.setState. Bueno, ahí está. Entonces ahora ya se actualiza lo que es esta parte de aquí, del ancho de la ventana. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros, y esto lo voy a explicar bien, aquí hay un problema cuando nosotros añadimos lo que son los event listener en, por ejemplo, cuando se monta el componente. Y voy a explicar bien estos tres métodos. Component did mount se ejecuta cuando el componente es renderizado, cuando se monta en el DOM. Entonces, si se monta el componente, entonces vamos a ver, vamos a probar acá, console log. Bueno, de hecho, no vamos a probar, de hecho puse aquí aquí puse, por ejemplo, el debugger para poder ver eso. Cuando nosotros venimos acá, ¡pum!, ahí se ejecuta este método que se llama component.didMount. Este es el debugger. Y aquí está esta parte, ¿verdad? Entonces se ejecuta después de que le dio render, bueno, se montó y lo renderizó, mejor dicho. Después de que montó el componente en el DOM, entonces se ejecuta este método que se llama component.didMount. Y de hecho, o sea, en component.didUpdate, este se ejecuta en cada renderizado. Y cuando el componente se destruye, por ejemplo, nosotros podemos poner aquí console.log, o cuando no se destruye, sino que se desmonta. Entonces console.log con un mount vamos a poner. Vamos a guardar esto y vamos a poner un breakpoint acá, de hecho. Bueno, aquí ya está. A ver. Aquí también lo vamos a poner. Ahí está. Porque lo actualizó. Aquí se ejecutó porque actualizó el componente debido a que vinieron datos, ¿verdad? Entonces ahí lo actualizó. Pero si yo le doy acá, ojo, le di en list albums y se ejecutó el component will mount porque el componente va a ser desmontado. Entonces aquí nosotros podemos poner cosas que se llaman los cleanups. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí este add event listener, esto nos puede causar errores de memoria. ¿Por qué? Y dependiendo de cómo sea la aplicación de grande, ¿verdad? Porque el event listener quedó ahí. Quedaron dos, de hecho. Y este es un gran problema. Entonces voy a remover los dos, pero ahora voy a poner la parte que necesito, que es window.remove event listener. El evento es resize. Y le voy a mandar también mi función, ¿verdad? Update. Entonces listo. Entonces cuando voy a deshabilitar estos breakpoints, si yo hago esto, vengo acá, vengo acá, vengo acá y vengo acá, y me voy a los event listeners, no hay ningún event listener en resize, porque cuando yo definí acá el component will mount, que removiera ese event listener, entonces ahora ya no está. Y si yo vengo acá, lo va a montar el event listener. Le doy refresh y aquí está. Y si yo me voy y le doy refresh, qué raro. Lo montó 3 veces, algo está pasando raro. A ver. Y ahí 1. Y si yo me voy, ahí está, ya no está. Ok, ahí está bien ya. Qué raro. Me asusté. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente esto, pero con ¿cómo se llama? Pero con, a ver si funciona todavía. Sí, ahí está, se actualiza y se actualiza. Y si que se vuelve a renderizar esta parte, si se fijan, no vuelve a traer los álbums. Vamos a ver. No lo vuelve a traer o sea, actualiza esta parte, este estado, pero no
actualizo los items, o sea que no vuelve a hacer otra llamada a pesar de que esto se ejecutó. Eso es porque estamos utilizando muy bien las condiciones. Por ejemplo, cuando se monta el componente, montamos un event listener, el cual va a actualizar el ancho de la pantalla. Y cuando montamos el componente también lo que hacemos es traer los datos, ¿verdad? Y los ponemos en el estado. Y utilizamos cuando cada vez este component did update, cada vez que el componente se va a renderizar, nosotros verificamos que la URL siga siendo la misma. Bueno, en este caso verificamos que si no es la misma, vuélvalos a traer. Pero si es la misma, no haga nada. No haga nada de eso. O sea, déjenlo como está. Aquí no hay un else, pero en realidad eso es lo que hace. Solo si son distintas estas URL, en cada renderizado va a volver a traer datos. Si no, pues déjalos que ya está. Y cuando nosotros desmontamos el componente, cuando lo vamos a desmontar, removemos el event listener. Entonces todo esto lo estamos haciendo muy bien. Entonces ahora, a ver, ahora qué podemos hacer. Podemos hacer este mismo componente lo podemos hacer para lo que es funciones, componentes funcionales. Entonces, recapitulando, este es un componente, un componente que es un tipo clase, tiene un constructor, el constructor recibe props o las propiedades, que son, en este caso aquí viene la URL. Esto aquí se llama lo que es al super, que super lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, que es component, y le envía las props, ¿verdad? También. Aquí definimos el estado, y aquí le hacemos un bind a nuestra única función custom que tenemos. O sea, la única función personalizada que tenemos, porque las otras son las Dart React ya. Bueno, entonces esto se hace un binding. Esto siempre se hace, cada función que uno defina tiene que hacerle lo que es el binding, ¿verdad? Entonces aquí definimos la función que es la que va a actualizar el estado dependiendo de qué ancho tenga la pantalla. Entonces aquí pueden ver que tiene 1276, 1276. Genial. Bueno, está esta parte y básicamente es eso. Aquí tenemos component did mount, que este se ejecuta cuando el componente se monta en el DOM. Cuando está listo para montarse, este component did update se ejecuta en cada renderizado cuando los datos cambian, cuando esta parte no sirve. Esto lo vamos a hacer después en el otro componente funcional porque quiero explicar bien lo que son los hooks, cómo se utilizan bien. Bueno, entonces component did mount did update, perdón, en cada renderizado, y component will mount es cuando se va a desmontar el componente del DOM. Cuando nosotros nos cambiamos, ahí se desmontó. Nos cambiamos de página, ponemos por ejemplo, venimos acá, ya se desmontó el list album class. Vamos ahora a hacer el de list albums. Entonces, de hecho, nos vamos a llevar este return, nos lo vamos a llevar porque va a ser prácticamente lo mismo, con los mismos datos. Solo que aquí en component vamos a poner list album.jsx. Vamos a poner lo que es un functional component. Ahora vamos a poner list album. Aquí va a recibir props, claro que sí. Y aquí vamos a poner lo que es esto vacío, ¿verdad? Entonces aquí en esto vacío vamos a poner esto. A ver, esta parte no va, esta parte no va. Aquí esta parte no va tampoco. Ahí está. Listo. Esto todavía no va a dar error porque obviamente no lo hemos llamado, pero vamos a irlo haciendo. A ver, aquí en esta class creo que tengo no tengo ningún console log, entonces también voy a borrar la consola. Y aquí voy a hacer lo que es esta parte, la root, le vamos a poner prácticamente lo mismo. Solo que en vez de list album class voy a copiar la URL, de hecho, más bien. Solo esto. En list album root, aquí voy a importar list album. Y ahí está. Entonces eso lo voy a renderizar acá abajo. Y le vamos a mandar lo que es esta parte de acá. Bueno, obviamente me dio error. A ver qué tenemos malo. Defining reading state.
claro porque aquí en este componente funcional no hay algo como this state. Entonces esta parte ya la vamos a eliminar. Pero ¿cómo la vamos a eliminar? Bueno, primero tengo que importar React IMR, import React, y acá en este voy a utilizar algo que se llama useState, que es un hook. Entonces acá useState lo voy a importar y aquí voy a utilizar el snippet, useState snippet, y voy a crear lo que se llama items, ¿verdad? Este es el equivalente de el estado en componentes de clases. Aquí se crea con useState, es una función. Entonces ahora puedo quitarle el this a este, el thisState de hecho sería, y aquí se lo quito, el thisState también se lo quito, y así quedaría. Entonces ahora ya no debería de dar error, o sí, sigue dando error. Reading state, claro, porque aquí tengo que crear otro estado, porque aquí estoy llamando a this state. Entonces ahora useState snippet vas a llamar window width, y este va a tener un valor de window.width, inner width. Este va a ser el valor por defecto, y aquí lo voy a dejar llamar, y ahí está. Entonces ahora, como pueden ver, es casi la misma página, solo que en esta parte no estoy llamando datos y no los estoy trayendo. Entonces esta parte de acá, de hecho, lo que voy a hacer es centrarla, porque no me gusta cómo está. Entonces la voy a centrar. Creo que podría ser un... a ver, ¿cómo podría ser? Para centrarla, el node data podría... ponerle algo como un text align o algo así. No data es call span y el style sería vamos a ponerle un inline style, que es un objeto. Entonces vamos a ponerle text align y le vamos a poner center. Eso debería alinearle y lo alineó. Esto lo vamos a copiar en el otro componente para no estar ahí haciendo cosas raras, sino que sean los mismos componentes. De aquí, ahí está. Uy, no, ¿qué hice? Vamos a ver, ahí está, listo. A ver, entonces ahora si nosotros le damos aquí renderizar, renderiza bien. Bueno, entonces ahora es prácticamente lo mismo. Lo que voy a hacer es traerme el código que dice fetch la URL y vamos a actualizar acá, ¿verdad? Vamos a ponerle lo que es esta parte. A ver, primero lo que tengo que hacer acá es llamar a la API, ¿verdad? Que trae los álbums. Pero hay algo bien importante. Hay un hook. Bueno, como aquí en los componentes funcionales yo no tengo cómo acceder a estos métodos, component did update, component did mount o component will mount, yo tengo que usar un hook que se llama useEffect. Ese useEffect lo que hace es que emula de cierta forma esta parte de estos life cycle hooks, perdón, methods. Entonces lo que hace es que me emula estas funciones que puedo tener acá. Entonces yo puedo utilizar useEffect para simular o emular, mejor dicho, lo que es component did mount, component did update o component will mount. Bueno, entonces ¿cómo se hace eso? Aquí importamos useEffect y lo que voy a hacer es que voy a poner useEffect. Se utiliza de la siguiente forma: toma dos parámetros. Bueno, puede tomar uno o dos, el segundo es opcional. El primero es una función, que es lo que nosotros queremos hacer, y el primero es esa función, y el segundo es un arreglo, el arreglo de dependencia se le llama. En este caso yo lo voy a poner vacío, y vacío quiere decir de que esto es como un component did mount. Aquí estoy simulando esto. Entonces aquí voy a llamar precisamente a la API que viene en props. Aquí le quito este this
props.url. De hecho, esta parte la voy a hacer así. Aquí viene URL, voy a estructurar en vez de utilizar, para no estar poniendo props.tal cosa. Entonces aquí está, este this.setState no funciona en un componente de tipo función, y voy a utilizar lo que es el método setItems. Entonces aquí en este setItems lo voy a poner así y voy a ponerle JSON. Entonces ahora yo lo que necesito es ponerle en esta parte slint disable next line, para que me quite esa advertencia. Ok, entonces aquí tengo ya en list albums, ya me renderiza los álbumes. Esto prácticamente es lo mismo. Es lo mismo que el component did mount. UseEffect con un arreglo de dependencias vacío se va a ejecutar solo cuando el componente se monta. Para simular un component did update, la cosa se hace así. A ver, component did update. Utilizamos UseEffect. Le ponemos aquí una función y no le mandamos nada. Entonces esto se va a ejecutar en cada renderizado. Every render. Pero ahorita no vamos a hacer nada, entonces no hay ningún problema. De hecho le vamos a poner console.log render. Entonces ahí se ejecutó varias veces, como pueden ver. Este se ejecuta cada renderizado. Cada vez que se actualiza un estado de este componente, entonces se va a ejecutar render, obviamente, se va a renderizar, va a retornar, y este UseEffect se va a ejecutar. Entonces así funciona. Ahora bien, yo lo que quiero hacer ahora es esto del window width. Como pueden ver aquí, pues no funciona, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte donde nosotros le ponemos cuando se monta, nosotros vamos a añadirle aquí el event listener. Entonces aquí voy a poner window.add event listener resize, y aquí le voy a poner lo que es esa función, ¿verdad? Update window width, pero la tengo que definir porque no la tengo definida, ya que me acuerdo. Entonces aquí voy a poner, acá arriba, voy a definir un const update window width. Se va a llamar así. Esto va a ser un arrow function, el cual le voy a mandar lo que es el set window width, que no estoy ocupando, no estoy necesitando ahorita. Entonces esto se lo mando y le pongo window.innerWidth. Bueno, aquí dice hey y es width. Ahí está. Entonces este update window width se lo voy a mandar acá y listo. Ya puedo agregar mi event listener en esta parte de acá. Entonces ahora ya funciona igual que el otro, ya funciona igual que este. Pero si nosotros venimos acá, aquí está nuestro resize. Debería de estar como por acá, a ver. Aquí hay, ¿verdad? Y hay uno que dice React.development. ¿Pero por qué? Porque no se quita. No tenemos esa funcionalidad como este, de que cuando desmontamos el componente se remueve lo que es el event listener. Entonces, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y hay una cosa interesante con este UseEffect. Si nosotros lo configuramos sin arreglo de dependencias, es decir, que se va a ejecutar como un onMount o un component didMount, nosotros podemos devolver lo que es una cleanup function, se le llama. Esa cleanup function, vamos a poner aquí ahorita, return una arrow function, la cual va a remover esa parte. Entonces vamos a ponerle window remove event listener y le vamos a mandar ese, ¿verdad? Resize y esa función update window width. Entonces ahora ya va a hacer esta parte. De hecho vamos a probarlo bien. A ver, vamos a ir acá a list albums, esta parte de acá. Vamos a ver dónde está resize, y aquí solo tenemos tres. De hecho los vamos a remover todos.
Vamos a ir acá. Entonces, no tenemos resize. Ahí lo pueden ver que no tenemos. Vamos a ir a list album, el que no es class, sino que el que es con componente de funciones. Vamos a ir acá a list albums y obviamente se va a crear el event listener. Entonces vamos a ir acá. Aquí está el resize, hay uno y vamos a volver a home. Entonces vamos a actualizar acá a ver si se borró. A ver, resize y ya no está. Funciona igual que el otro componente, solo que este es con funciones. Es un componente tipo function. Entonces, con useEffects se puede hacer lo mismo que los componentes, los métodos del ciclo de vida de un componente React. Componen didMount, didUpdate y willOnMount. Esta es la forma de hacerlo. Entonces, didUpdate no se le envía un arreglo de dependencias. DidMount se le envía un arreglo de dependencias vacío. Y lo que esté en la función es lo que se va a ejecutar cuando se monte. Y lo que esté dentro del cleanup function, que es una función que se retorna, esto va a funcionar como component willOnMount. Así es. A ver. Esta parte de aquí sería component willOnMount. Entonces así se emula lo que es esta parte del component willOnMount. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente también. Vamos a utilizar el search. Vamos a hacer que esto en realidad busque, porque no busca. No sé si se fijaron que no busca. Entonces vamos a hacer lo que busque. Vamos a ver. Vamos a definir una función acá abajo que se llama const handle search. Esta va a ser una función que es un arrow function. A ver, creo que aquí lo puse mal. Ajá, a ver. Acá, sí. Esta función lo que va a hacer es buscar, ¿verdad?, entre los items. Entonces aquí nosotros en este estado necesitamos otro useState snippet, filtered items, filtered items, y esto va a ser un arreglo vacío también. Listo. Y este filtered items es donde nosotros vamos a guardar los items para poder buscar. Entonces esto lo vamos a utilizar, ya no va a renderizar nada, pero lo que trae de la API está guardado en items. Entonces vamos a utilizarlo acá en este handle search. Este handle search lo voy a utilizar en este input. Entonces vamos a poner algo. Vamos a utilizar, vamos a hacer algo que se llama controlled inputs, lo cual es utilizar un estado para useState, un estado de search para guardar la búsqueda, search, y para manejar cuando cambie la búsqueda. Entonces por defecto es algo así. Entonces ahora acá dentro de este vamos a poner que el value es search, y el onChange, que es un evento, vamos a ponerlo handle search. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces si nosotros buscamos aquí podríamos poner a ver, event. De hecho podemos poner el evento acá, y aquí console.log event.target target.value. Vamos a ver qué podemos hacer. Si le damos acá, ahí lo hace. Entonces nos renderiza lo que estamos buscando, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, aunque no lo pone en el search. A ver, for control search by title. De ahí lo que debemos de hacer es, si el handle search es un change, claro que sí. Y como no, sí, acá no estamos poniendo el set. Entonces acá lo que debemos de hacer, de hecho esta parte de aquí va a ser search, y aquí lo que vamos a hacer es establecer la búsqueda, la cual esa búsqueda precisamente va a ser la siguiente. Vamos a actualizar mediante un arrow function con event.target.value.
Ajá. Entonces, bueno, este sería set search. Entonces, está. Ahora sí. Esto es un controlled input, se le dice. Es cuando un input tiene un value que está establecido hacia un estado, pero tiene una función en la cual se puede establecer ese estado de vuelta, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Bueno, de hecho más bien aquí en vez de handle search, lo que podemos haber hecho es esto. Poner esto acá y set search. Aquí ponemos e y aquí ponemos event target value. Bueno, de hecho era e.target.value. Y esto iba a generar lo mismo. Pero, bueno, lo vamos a dejar así de hecho. Handle search todavía no lo vamos a usar. Y ya vamos a poder buscar. A ver, set search es tal. Y si search cambia, vamos a tener que utilizar un use effect, de hecho. Bueno, entonces acá debajo de este vamos a utilizar otro use effect, el cual toma una función y el arreglo de dependencia sea search, cuando search cambie o los items cambien. Y aquí lo que vamos a hacer cuando search cambie, se va a ejecutar esta función que vamos a definir aquí, ¿verdad? Entonces, si search existe, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a filtrar const new items, va a ser igual a los items que ya están, punto filter, y vamos a filtrar acá. A ver, este es search. Y acá vamos a filtrar estos ítems, los vamos a filtrar mediante el título. Vamos a buscar por título. Y punto title punto to lowercase punto includes, y vamos a poner aquí search punto to lowercase. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Y esos nuevos items, lo que va a pasar es que lo vamos a establecer como los filtered items. Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo de los filtered items. Filtered items sería set filtered items. Set filtered items. Y vamos a poner que sean estos new items. Y si search no está definido, entonces aquí vamos a poner un else. Haga esto mismo, pero en realidad que sean no new item, sino que estos los viejos. Y vamos a hacerle un spread aquí. Listo, entonces vamos a ver si podemos buscar. A ver, search new items, filter, ajá, y cuando acá lo va a establecer los que coincidan con la búsqueda, y si no, pues entonces listo. Vamos a ver. Bueno, no hay ninguno que tenga. Vamos a ver, este se llama omnis. Hay varios que tienen omnis. Sí funciona. Bueno, esta es la forma en la cual se puede hacer una búsqueda. Entonces, cuando search cambia, porque aquí en esta parte de acá, cuando cambia el input, aquí en el onChange, agarramos el evento y establecemos el nuevo search. Y cuando eso cambia, definimos un use effect, o sea, un efecto, un efecto. Definimos una función efecto, la cual establece los ítems. Entonces, aquí le pusimos ítems, pero en realidad ítems nunca cambia. El que sí cambia es filter items, dependiendo de qué esté buscando la persona. Y fuga, dice. Ajá, ahí está, fuga. Ahí está. Y sigue funcionando bien lo del window resize. Entonces así podemos hacer esto.
Aquí también podemos ver cómo, por ejemplo, podemos trabajar con lo de los eventos, ¿verdad? Porque es bien interesante trabajar con lo de los eventos. Entonces, podemos hacer otro método que se llame const handle touch. Que este es un evento. Vamos a hacer otro que se llame también handle click. Vamos a hacer varios. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver console.log, digamos event, y este también lo vamos a poner acá. Cómo manejar los eventos. Entonces aquí handle touch, por ejemplo, imagínate que quisiéramos poner acá cuando alguien le da clic on, perdón, cuando alguien le da, no sería este on touch, sería mejor ponerlo aquí, ¿verdad? En el contenedor, en la tabla, no, en el contenedor total. On touch end, podemos ponerlo en handle touch, y el handle click lo podemos poner cuando le dan clic a uno de estos headers. Entonces on click podemos ponerlo acá, aquí va. Para ver cómo funcionan los eventos. Ahí está. Listo. Si nosotros damos clic acá, ahí hace un console log del evento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos poner acá event.target. Este sería new text. Esto lo pondremos en template strings, y acá vamos a poner esta parte de acá, y vamos, este sería como el título de del header. Entonces aquí lo vamos a poner table header was click. Sí, así vamos a ponerle. A ver si sirve. Entonces, sí, ID table header was clicked. User ID table header was clicked. Y aquí title table header was clicked. Listo. Así funciona esta parte de los eventos. Entonces, y aquí también pueden ver lo que son los event listeners, cómo están registrados. Aquí está, por ejemplo, touch start. Dice ahí. Hay otras cosas que también pasan, ¿verdad? Esta parte de acá, por ejemplo, aquí tiene varios event listeners, dependiendo de qué estamos usando. Entonces, básicamente también, acá por ejemplo, podremos, este en touch lo vamos a probar. Voy a poner esto que está así, y ahí está, touch. De hecho, vamos a ver, a aprovechar acá, a ver cómo se llama esto. Change touches, se llama, hay una cosa que se llama, a ver, se llama change touches, creo que se llama. Es esta vez. Esta es la lista de toques que tuvo que hizo el usuario. Entonces podemos poner acá, podemos poner una cosa algo así como, a ver, screen touch info. Sí, ¿por qué no? Console.log, y ponemos esta cosa que se llama event.tal. Ahí está, listo. Entonces ahora cada vez que le dan acá un toque, aquí sale el touch list, y da aquí la información, ¿verdad? En qué radio está y todo eso. Entonces con eso se puede hacer cosas como sirve hasta para juegos, puede ser. Entonces, ahí está bien funcionando. Se ejecuta en el evento. Ok, aquí entonces así se manejan los eventos. Este handle search, vamos a ver si lo vamos a necesitar. Yo creo que en realidad no creo que lo necesitemos. Y podremos hacer algo, de hecho, que así está bien, así. Listo. En este list post, por ejemplo, podríamos hacer otra cosa interesante, que sea listar los posts de esta API.
en vez de los albums sería acá y hacer una cosa como unos cards. Podemos hacer algo así. Entonces eso fue básicamente cómo funciona React en esta parte de acá. Cómo hacer, por ejemplo, los lifecycle methods aquí en esta parte para que funcionen igual que las componentes tipo clase, ¿verdad? Entonces aquí funcionó bien. Esto no lo estoy usando, pero no lo voy a usar. De hecho, esto lo voy a borrar. Y voy a borrar también el otro que dice render, porque no me interesa que diga render. Ok, entonces otra cosa que es interesante saber de React, por ejemplo, es que estos useEffect y todo lo demás, y también unos componentes tipo clase, cuando suceden, cuando actualiza el DOM, cuando hace el render, el update mejor dicho, lo que hace es actualizar primero el Virtual DOM de React y después actualizar el DOM real. Lo que hace es ver los cambios que hay entre componentes y entre datos, y si tiene datos distintos, obviamente renderiza y actualiza. Entonces por eso aquí podemos ver de que cuando le damos clic y se actualiza el estado de memoria, entonces lo renderiza. Y esa es la parte de la magia. Y solo renderiza lo que necesita renderizar, no otra cosa más. Por ejemplo, vamos a ver. De hecho, vamos a ver esta parte de acá. Vamos con el debugger. Vamos a venir acá y... ¿dónde está el counter? El counter está acá. Entonces acá, por ejemplo, vamos a abrir esta parte de acá. Vamos a darle return. Para poder meter el debugger acá. Entonces ahora podemos hacer esto. Entonces le vamos a dar acá. Y aquí está el debugger. Previous count, por ejemplo, es 0. Y le suma 1 y eso lo va a convertir en 1. Entonces así se hace cuando se actualiza el estado. Después React mira que los datos que estén aquí declarados, ¿verdad? Como el estado de este count, por ejemplo, sea distinto del previous, y después lo que hace es que los compara en el update, y si son distintos, obviamente lo actualiza, y si no, pues no. Entonces de esa forma React se garantiza de que solo va a actualizar lo que es necesario. Esa parte es genial de React, muy genial. Bueno, entonces también vamos a explicar otro tipo de cosas en esta parte. A ver, los componentes tipo clase son la forma clásica de utilizar React. Es bien importante para mí, es bien importante saber cómo se hacen los componentes o cómo utilizar los componentes tipo clase, porque tienen estos métodos del ciclo de vida. Mientras tanto, los componentes funcionales no tienen esos métodos. Por lo tanto, es bien importante saber cómo uno puede hacer este tipo de cosas, como el component did mount, will mount, en componentes funcionales. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Nuestro componente navbar es un componente que se llama stateless functional component. Este no tiene ningún tipo de estado, este componente. Solo renderiza cosas, como pueden ver acá. En realidad solo renderiza cosas. No calcula datos ni nada por el estilo, no guarda nada. De ahí tenemos este stateless functional component. Normalmente es un componente tipo función, pero arrow function, ya debido a que las arrow functions no tienen this ni nada de eso, ¿verdad? Y los componentes funcionales normalmente son tipo función, pero declarado una función normal. Las funciones que tienen this, que son high order functions en JavaScript. Entonces aquí es donde se puede utilizar los hooks como useState para poder declarar estado, porque como obviamente no podemos utilizarlo de esta forma como acá, o sea, no podemos definir un constructor ni nada de eso, entonces se hace de esta forma con este hook, y esto nos habilita a utilizar estado o que los componentes funcionales tengan estado. Entonces esta es una parte genial de React, estos hooks. Y el useEffect nos permite utilizar los componentes tipo función como si fueran componentes de tipo clase, emulando lo que es el component did update, component did mount y component will mount en esta parte, ¿verdad? Del ciclo de vida del componente, cuando se monta, cuando se actualiza o cuando se desmonta. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? A ver, es bien importante también saber
lo que es poder utilizar componentes, ¿verdad? Poder hacer múltiples instancias de un componente. Por ejemplo, este counter, digamos, nosotros lo renderizamos aquí en counter root. Pero, por ejemplo, si por alguna razón quisiéramos poner una lista de estos, solo lo duplicaríamos así. Y ya tenemos varios. Y cada uno tiene su propio componente, su propio, perdón, estado. Entonces, esto se mantiene isolado. Entonces, esto es bien importante. Vamos a ver, de hecho, estas cosas las vamos a poner acá. MB2, vamos a ponerle así. Un margin bottom abajo. Para que no se vean feos. Aquí están. Listo. Entonces puedo aumentarle a este y todos son independientes. Eso, y vieron que solo, o sea, pude hacerlo simplemente copiando, copiando y pegando. Entonces esto es bien importante, saber definir los componentes y que sean reutilizables. Como este de acá tiene estado interno y no cambia nada más y aquí se renderiza esto aquí. Entonces está muy bien. Entonces eso es bien importante, utilizar pequeñas piezas que sean re-renderizables. Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar otra librería, podremos hacerlo así como utilizamos lo de que es el React DOM, por ejemplo, el React DOM, perdón, utilizar las rutas, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este es un componente que se llama root, este es otro que se llama routes y este se llama browser root. Y está el otro que se llama también en el navbar tenemos el que se llama link. Este es un componente que básicamente devuelve una etiqueta anchor. Aquí dice de hecho HTML anchor element. Bueno, aquí también, por ejemplo, en React también, aparte de estas propiedades que tienen, que son camel case, lower camel case, también se pueden utilizar estas como la data y las area attributes, pero estas iban como si fuera HTML normal. Y se pueden utilizar obviamente los class name para ponerle las clases, ¿verdad? Ya en este caso estoy utilizando Bootstrap, pero también se puede hacer inline styles, es decir, estilo CSS, pero en línea. A ver, eso se hace de la siguiente forma: se define un objeto, el cual contiene las propiedades que uno quiere aplicar al elemento, como por ejemplo aquí style recibe un objeto, este es el objeto que tiene las propiedades necesarias, ¿verdad? Entonces aquí quisiéramos agregar otra cosa, aquí solo le damos aquí y aquí nos sale todas las propiedades que podría tener ese CSS, como por ejemplo background color, border bla bla bla, todo eso, background image y todo eso. Bueno, también es bien importante saber algo. Yo, por ejemplo, acá, en esta parte de cuando traía los datos de la API, es bien importante saber cuándo hacerlo. Porque, por ejemplo, eh, uno no trae los datos de la API en cada renderizado, en cada component did update. Cada vez que se va a renderizar, uno no debe hacer eso, sino que solo cuando se monte el componente. Es decir, vamos a probar algo acá. Vamos a poner que tenemos slow 3G. Vamos a poner aquí que nuestra red es así. Le vamos a dar acá y vamos a esperar a que asíncronamente el fetch cumpla. Entonces, por mientras el componente, cuando el componente se montó, eso fue lo que pasó aquí. El componente se montó y los datos se renderizaron asíncronamente. Entonces esto es bien importante, tanto en componentes tipo clase como en componentes funcionales. Es en el component did mount, o cuando se monta el componente es cuando se traen los datos de una API para poder renderizarlos. Eso es bien importante. Bueno, otra cosa que quiero mencionar es que, a ver, siempre se puede utilizar lo que es Fetch API o otra librería que se llama Axios para poder hacer esto. Y obviamente se pueden crear servicios, por ejemplo, y cosas así para poder traer los datos y aquí después hacerle un set con el método den, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es todo el video. Y de mi parte fue un gusto y pues nos vemos a la próxima en otro video y muchas gracias por ver hasta el final este video. Así que, antes de irme en realidad quería decir otra cosa. A ver, aquí tengo cómo también podemos hacer debug de una aplicación de React. Hay una extensión que es buenísima para ver este tipo de cosas antes de irme, que es React
este se llama React Development. Entonces aquí nosotros podemos ver los componentes. Por ejemplo, aquí está Browser Root, Router, Navigation Provider, Location, Routes. Aquí está el componente Navbar que hemos definido. Aquí están los links. Aquí está un counter, por cierto. Aquí está otro counter y aquí está otro counter. Esta aplicación a uno le deja ver este tipo de cosas como los props que tiene, el hook, si utiliza hooks, por quién fue renderizado este componente. Y aquí dice que es counter root, fue el que renderizó a counter y así, ¿verdad? Entonces es bien importante tener una extensión de este tipo. En el navegador se llama, es la extensión de React, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De componentes de React. Entonces es bien importante, instálenla. Y pues ahora sí me voy, nos vemos. Muchas gracias. Chao.